Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. A lo largo de 16 programas, nos han engalanado con su presencia académicos, especialistas y representantes de instituciones encargadas de la conservación y gestión del patrimonio documental de México. Hemos aprendido juntos sobre su valiosa labor desde el ámbito técnico, pero también de las implicaciones de su trabajo y necesidades. Por ejemplo, la importancia de contar con un sistema de vinculación nacional y desarrollo de normas con miras al mejoramiento en el tratamiento de estos materiales. Hago toda esta introducción porque hoy hablaremos de un organismo que, además de ser pieza clave en promover como misión lo ya mencionado, es una de las mentes detrás de la serie Joyas de Colección. Me refiero al Fotoobservatorio. Y para hablar sobre él nos acompaña el maestro Fernando Adolfo Osorio Alarcón, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia. Muchas gracias, Jacqueline. Un gusto estar con ustedes y contribuir a esta serie tan interesante que están produciendo con el ILSE. Muchas gracias, maestro. Hablar del fotoobservatorio no es nuevo en esta serie, y es que ha sido mencionado en diversos programas como referente en el desarrollo de estrategias para la investigación, conservación y difusión del patrimonio documental de México. Pero qué mejor que conocer al fotoobservatorio de primera mano. ¿Nos puede contar en qué contexto surge y qué motivó su creación? Bueno, el fotoobservatorio surge en 2014-2015, en unos 9 meses en los que el seminario de imagen y documentación estaba terminando la norma de catalogación de documentos fotográficos. Entonces abordamos la temática sobre todo de cómo conocer el estado del arte de los archivos fotográficos. Es decir, qué es lo que necesitaría el patrimonio fotográfico mexicano. Y también surge porque ya el Centro de la Imagen había hecho un directorio años atrás de los diferentes fondos, colecciones, archivos, fototecas, y lo que queríamos era un poco ir más allá de un directorio, sino crear un organismo que nos permitiera con cierta dinámica una metodología de investigación, de conocimiento. Por eso los observatorios son una herramienta metodológica para conocer un, pues el estado del arte, exactamente como un observatorio astronómico. Tienes un telescopio, tienes una cúpula celeste, tienes el espacio y vas tú haciendo observaciones de tus diferentes objetos. ¿Cuáles son nuestros objetos? Los archivos fotográficos, las colecciones que están albergadas en bibliotecas, en museos, en instituciones culturales públicas o privadas, pero también en el ámbito del coleccionismo y en el ámbito de la fotografía activa. Los fotógrafos activos profesionales, por su actividad propia, tienen un archivo. Entonces, no queremos que esos fotógrafos se queden fuera de ser observados, sino que el observatorio de ida y vuelta observe, pero que también proponga soluciones a problemáticas, ¿sí? Y esas soluciones a problemáticas se tienen que hacer desde una primera instancia, desde la docencia, la capacitación y la actualización. Así que lo que hicimos fue ofrecer una plataforma a donde en un primer momento los archivos, colecciones y fondos fotográficos tuvieran un micrositio y ahí ellos administraran y gestionaran su propio micrositio diciendo cuántas fotografías tienen, cuáles son sus temas más importantes, dónde viven, cuál es su teléfono, pero también que nos mostraran algunas imágenes. Y cada vez que un archivo se registra, entonces contesta un cuestionario.
Y ese cuestionario que tiene que ver sobre cómo trabaja, si tiene un lugar propio para guardar las colecciones, si tiene condiciones climatológicas controladas, si tiene un curador. Entonces, esa batería de preguntas son las preguntas de encuesta que nosotros las procesamos en la plataforma, en una máquina de análisis. Nosotros nunca vemos quién contestó qué, simplemente tenemos en tiempo real un dato estadístico. Entonces, de esa manera nosotros podemos coadyuvar a la construcción de políticas públicas en torno a qué, a la atención del patrimonio fotográfico. Entonces, esas son, digamos, las grandes líneas. Ahorita hay cerca de 100 archivos, pero sabemos que ese es solamente el 10%. O sea, creemos que hay 1000 colecciones fotográficas en el país. ¿Y por qué presumimos ese número? Bueno, cada universidad pública debe tener fotografías. Cada universidad pública tiene una unidad de comunicación social. Cada entidad federativa en su gobierno estatal, municipal, en sus 3 niveles de gobierno tiene unidades de comunicación social, sistemas de radio y televisión que generan imágenes fotográficas. Tienen en cada entidad federativa, hay periódicos, hay más de uno. Y si empezamos a irnos al sector privado, las fototecas industriales, las industrias siderúrgicas, la farmacéutica. Entonces, estamos realmente viendo en esta plataforma una punta del iceberg nada más. Como que los más importantes, como que los más notorios. Pero hay fototecas en conventos, en iglesias, en parroquias, en mayordomías. Y cada vez encontramos más fondos que están investigados o rescatados por investigadores o por gente que simplemente le interesa la fotografía. Bueno, ese es ese gran espectro, ese amplio panorama del patrimonio fotográfico. Y así es como en 2015 se presenta en el marco de Fotoméxico, y entonces empezamos a reflexionar sobre cómo serían las actividades de difusión, cómo serían las actividades de capacitación. Y es ahí donde nosotros pues, sabemos perfectamente bien que uno de los grandes problemas de cualquier archivo, de cualquier soporte documental, es su conservación, su control físico, su almacenaje, su control intelectual. Entonces empezamos a generar una serie de clínicas y de talleres para ir ofreciéndole no solamente a los que están registrados o tienen un micrositio en el fotoobservatorio, a cualquier persona, aunque no tenga un archivo, tenga interés, puede acceder a nuestras actividades. Bueno, tú dime, ¿qué más quieres saber sobre el fotoobservatorio? Entiendo que todo inicio de alguna institución, de un organismo, representa desafíos. Me imagino que este primer acercamiento con las instituciones para presentar las estrategias que ustedes tenían no fue sencillo. ¿Cuáles fueron los retos a enfrentar del fotoobservatorio? Bueno, primero que nada, que entendieran que un observatorio no es un programa a corto plazo o efímero o temporal, sino que es una instancia que tiene que mantenerse por lo menos 5 años en consolidación, en ir creando sus propias herramientas y su presencia. Entonces,
Lo primero que hicimos cuando se nos viene esta idea, esta iniciativa de hacer más de un directorio de fototecas y archivos, entonces habíamos discutido por ahí más o menos en esas épocas con Joan Boadas, el archivero de Girona y vicepresidente de la Asociación Internacional de Archivos, que había estado en México, que era importante ver cómo capitalizábamos un poder de convocatoria. Un poder de convocatoria que viene desde mucho tiempo atrás, construyéndose, desde los años 80, con el Comité Permanente de Conservación de Libros, Documentos Gráficos y Fotográficos, que se llamaba por las siglas CODOLMAC, que era una especie de ONG entre 1979 hasta 1994. Y fue a través de ese comité que se empezaron a hacer los famosos cursos nacionales de conservación, con el auspicio de la Universidad Autónoma de Puebla, donde yo trabajaba en aquel momento, con auspicios de la UNESCO, cuando nuestro embajador en la UNESCO era don Luis Villoro, y el rector de la Universidad de Puebla era el maestro Alfonso Vélez Pliego, dos hombres muy visionarios. Entonces, empezamos a generar estos cursos nacionales porque nos dimos cuenta en ese momento que no sabíamos suficientemente cómo conservar el patrimonio fotográfico. Entonces, tuvimos la oportunidad de contar con especialistas y traerlos a México a dar los cursos. En vez de mandar a una persona a aprender, trajimos a uno para que le enseñara a 40 o 50. Entonces, los primeros 2 cursos nacionales fueron en la Fototeca de Pachuca, en la Fototeca de Lina. Y después, así fuimos trabajando con el Consejo Mexicano de Fotografía, cuando estaba en la calle Tehuantepec, y fuimos creando una conciencia. Posteriormente, pasamos de la Universidad de Puebla, yo pasé al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también retomamos la idea en los años 1990 y después en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Tonantzin, pero siempre haciendo estos cursos. Y eso Joan Boada nos dijo, pero si ustedes tienen la mitad del trabajo, ya los conocen. Entonces dijimos, bueno, pues podemos pensar en esta idea de una institución que no sea un centro, una comisión nacional, sino una cosa más abierta en abanico. Entonces pensamos, ¿quiénes son los interesados? Los propios archivos. Entonces lo hicimos así. Y eso se lo explicamos al Centro de la Imagen, se lo explicamos a la Fundación Carlos Slim, que nos hicieron favor de apoyarnos. Dijimos, pero esto tiene que ser un proyecto independiente, no tiene que estar anclado a una instancia pública o privada. Tiene que ser una plataforma que por sí sola se mantenga con su personalidad como proyecto. Mientras exista la plataforma con los archivos y con la plataforma internet con su página, va a haber observatorio. Y mientras exista un seminario compuesto por especialistas que observe el comportamiento del quehacer de estas cosas. Bueno, hubo un momento en el que pues pensaron que eso era como rollo, ¿no? Que era una postura narrativa. No, compañero, es una postura académica. Por eso el servidor, donde está alojado el fotoobservatorio, está en un servidor rentado que lo financiamos desde 2017 los miembros del seminario, con nuestro propio dinero de nuestra bolsa. Porque tiene que ser independiente, tiene que ser un proyecto sin fines de lucro, sin agenda o apegado a la agenda política,
pero con una agenda propia, y así hemos funcionado. Ahora, ¿quién responde por qué personalidad moral responde por el fotoobservatorio? Bueno, desde hace 3 años, casi 4, desde 2018, 3 años, la Asociación de Amigos del Patrimonio Documental de México. Se crea esta asociación civil para apoyar y dar sostenimiento al observatorio y al seminario de imagen y documentación. Y ahora será seminario de conservación y documentación de la imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las instituciones tienen sus tiempos políticos, sus intereses, y bueno, pues el Centro de la Imagen dijo, hasta aquí los apoyo, perfecto, y nosotros como miembros de la sociedad civil, interesados, especializados, que hemos vivido de esta disciplina, dijimos, vamos a continuar. Entonces, podemos movernos como grupos de tarea. Y entonces vamos y pedimos o concursamos un proyecto al FONCA. Y entonces podemos hacer una base de datos en dominio público, o sea, un software. ¿Y para qué? Pues para que todo el mundo tenga un software libre inspirado en la norma mexicana de catalogación de fotografía. ¿Sí? Bueno, pues como no te dan todo el dinero que necesitas, pues hicimos un primer desarrollo, estamos probando, porque como tú decías, Jacqueline, esto tiene que tener un tiempo en maduración. ¿Sí? Estos son como los aguacates, ¿no? ¿Sí? Si los abrimos antes, son insípidos. Entonces necesitamos crear eso. No hay proyecto que no se precie de ser un buen proyecto si no tiene 5 años de maduración. Entonces ahora pensamos nosotros que hay que reponer esfuerzos y sobre todo dejar que nuevas generaciones empiecen a retomar o entren a tomar su papel protagónico en estas actividades, porque no todo mundo es eterno, ¿sí? Algunos seremos necesarios, pero no indispensables. Y lo interesante es que las nuevas generaciones, fíjense, si nosotros hacemos un análisis de cómo la investigación de la fotografía ha incidido en museos, en la academia, en la historia, hay ya una corriente, hay un seminario de documentación, de fotografía en el Instituto Mora, hay investigadores en la Coordinación de Estudios Históricos del INA, en la UNAM, en investigaciones estéticas, en históricas. Es decir, hay un amplio trabajo en curaduría, estética, teoría de la imagen, de la fotografía, pero todavía no llegamos a la equivalencia en las materias y en las disciplinas de documentación y conservación. Entonces, necesitamos impulsar y que nuevas generaciones entren en esta disciplina. Pero es así como se financia, y a lo mejor el dinero, el presupuesto no es tan importante. Lo más importante de todo esto es tener la voluntad política para hacerlo. Ese es, digamos, lo que determina y es lo que ha, pues de alguna manera, caracterizado el trabajo de este proyecto, que es horizontal, que hay un coordinador, no hay un director, sino que hay grupos de tareas. Gente que está trabajando o que trabaja para buscar un proyecto, como es el caso del foro que acaba de pasar, que forma parte del proyecto de fotoobservatorio que fue presentado por un grupo de 3 profesionales que son de nuestros equipos.
pero no es la asociación la que va y toca la puerta. Pensamos que debe ser las personas, que son los actores. Las instituciones están formadas por personas, no son entes abstractos. Bueno. A propósito de esto que comenta, maestro, que me parece que hablar de conservación de cualquier documento, parte del patrimonio documental, es también hablar desde esta conciencia de educación, de y a lo largo de estos programas, especialistas nos han compartido, al menos de manera general, los criterios que cada institución sigue para conformar sus fondos y colecciones. Nos han hablado un poco sobre la infraestructura técnica que ahora también nos comenta usted, que es necesaria para la conservación de estos documentos. Pero me gustaría un poco apelar a otro escenario. ¿Qué pasa con las fotografías familiares en tanto con documentos históricos? Pienso, por ejemplo, en una imagen tomada, no sé, a nuestros abuelos en la cotidianidad de los años 40, donde tal vez no haya quedado registrada su vestimenta y también alguna construcción que hoy ya no exista, pero que al final cuenta la historia de nuestro país. ¿Cómo resguardamos esas fotografías? Y sobre todo, ¿cómo crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la conservación de estos documentos fotográficos y que muchas veces terminan en la basura? Bueno, ese es realmente el problema desde que se inventó la fotografía en 1839. Hasta la fecha solamente hemos podido conservar el 12% de lo que se ha producido. Lo demás lo hemos botado a la basura, ya sea por negligencia, por falta de interés, por ignorancia. ¿Qué necesitamos? Mucha educación. Necesitamos que el maestro, que sobre todo en las escuelas, prepondere, pondere, le dé mayor importancia a la imagen. Y más ahora que estamos en un tsunami de imágenes. Todo el mundo saca fotos con su celular. Esas no son fotografías. ¿Sí? Esas son documentos que ilustran nuestro entretenimiento, nuestro ocio. La gente que saca fotos de lo que está comiendo para subirlo. ¿Sí? En finales del siglo XIX, la fotografía acompañó a la aviación, acompañó a los viajes transatlánticos, al ferrocarril, al cinematógrafo, documentó cómo se hacía el cine, documentó a Edison haciendo sus experimentos de la luz eléctrica, del fonógrafo. Lo mismo lo hizo con la radio. ¿Quién no está fotografiado y quién no está reportado por la fotografía en el fotoperiodismo, en los semanarios? ¿Sí? Y el fotoestudio es precisamente el primer agente que contribuye a la memoria familiar. Y es el álbum que tenía albúminas, porque de ahí viene el nombre, tenía impresiones fotográficas con un sustrato de clara de huevo, de albúmina. Y es ahí donde se colocan o se destinan esos espacios de un álbum para narrar la historia de la familia. ¿Qué pasa? Bueno, que necesitamos reforzar esos conocimientos y esas actitudes, sobre todo, de nuestra identidad y de nuestra historia familiar, de nuestra genealogía. ¿Cuántos de nosotros tenemos una foto de nuestro bisabuelo? O tenemos una foto de la primera casa donde tú naciste. ¿En dónde naciste? Pues si no tienes, ve por ella. Ve y sácala. Yo aquí en esta casa nací. Para que tú tengas esa actitud de mostrársela a tus hijos. Yo nací ahí, yo viví ahí. Revisitar esos espacios es un ejercicio, pero es una actitud, es querer conocer quién es uno, de dónde vengo.
Bueno, eso lo hemos perdido por esta actitud de estar en todo menos en lo nuestro. Queremos estar en el streaming de las series de televisión, queremos estar en el streaming de la música, pero tenemos que detenernos para buscar nuestra identidad. Una fotografía es, de entrada, un objeto friable. Es un objeto que no está destinado ni fabricado para que dure 100 años. Por lo tanto, tenemos que darle los cuidados necesarios para extender su esperanza de vida, su longevidad. Entonces tenemos, por un lado, negativos, las matrices, las imágenes físicas. Por otro lado, tenemos impresiones, ¿no? Que hacen que esos negativos se vean, sean visibles, ¿no? Tengan imágenes visuales ahí. Bueno, ¿cuántos negativos tienes tú en tu casa? En una bolsa de plástico, en una caja. Bueno, todo lo que tiene un valor, hay que aprender a quererlo. No podemos conservar lo que no queremos, lo que no entendemos. No podemos conservar aquello que no amamos. Por ahí a lo mejor es la explicación del alto índice de divorcios en la sociedad contemporánea postindustrial, que la gente no conoce bien o no quiere bien, ¿sí? Bueno, pues las imágenes fotográficas, cuando nosotros sabemos que representan para nosotros algo, ¿cuándo aparece ese escenario? Cuando nuestros seres queridos ya no están. Ah, no tienes una foto. Vamos a conseguir fotos no tenemos la foto para hacerle un homenaje a fulanito, no tenemos. Entonces, cuando nos acordamos que hay que tener fotos, o nunca le grabamos, nunca le hicimos un programa, nunca le sacamos una fotografía. Bueno, estos son los dispositivos de la memoria, ¿sí? En la antigüedad, el soporte privilegiado de la memoria era la retórica, pero después fue sustituido por la imagen, porque la retórica se manejaba por imagen. O sea, uno podía ser un gran orador siempre y cuando tuviera las imágenes, tuviera en su imaginario los escenarios de su discurso. Bueno, la fotografía nos permitió eso. El grabado también, la multiplicación de las imágenes. Esto es muy importante y yo creo que desde que en las escuelas se dejó de a un lado las clases de encuadernación, de hacer un libro, de cómo se hace, y vas a coser los folios, y vas a colocar una hoja más grande y una tapadura, y vas a colocar para tus imágenes. Ahora recogemos lo que los curadores ahora llaman la fotografía vernácula. Bueno, yo pienso que es la fotografía de lo cotidiano, no es vernácula, es de lo cotidiano, ¿sí? Y vamos y la levantamos de los puestos de mercados de viejo, de antigüedades, de alguien que ni siquiera conocemos, pero lo adoptamos como ejemplo de un ejercicio de memoria, como una especie como de homenaje a la memoria. Y cuando vemos ese álbum, nos damos cuenta de cierta historia que está dentro. Eso creo que debe ser el colegio, la escuela. Eh, eh, yo creo que hay un gran esfuerzo en algún momento la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, lanzó un programa que se llamaba Imagen y Pedagogía. Creo que publicamos cerca de 150,000 ejemplares de ese programa en un paquete. Y ahí había una sección para mapas, para el radio, para la tele, para la fotografía. Cómo usar la foto en el salón de clase. Nosotros podemos
es capacitar a especialistas, a profesionales de los archivos fotográficos, pero tenemos también que capacitar y buscar un puente con el maestro, con el aula, ¿sí? Y también con la familia. Entonces, has puesto el punto sobre la llaga. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar en el patrimonio desde la casa. Ese es el patrimonio, es una responsabilidad por custodia. Es decir, a ti te da una foto tu abuelita y tú la vas a cuidar. A lo mejor que tu abuelita. No la vas a dejar en el cajón donde ponía su peine, su cepillo, como mi abuelita, ¿no? Que las fotos nadaban en el polvo maja, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y después, ¿y esto qué es? Ah, este es tu bisabuelo, mira. Este era una albúmina, una tarjeta de visita. Ah, mira, estas son las postales que tu tío me mandaba cuando era agente de ventas que viajaba. Bueno, esos materiales cuentan una historia. Hasta que nosotros no hagamos esa microhistoria, no nos enseñen esta microhistoria, entonces no vamos a tener todas las variables controladas. Es entonces, maestro, esto que menciona acerca de que actualmente tenemos este crecimiento exponencial de imágenes, que están rodeándonos desde las redes sociales, desde la vida cotidiana, en cualquier poste, en cualquier lugar. Em, pero quisiera como irme un poco hacia el tema del patrimonio documental, en este crecimiento de la imagen y también lo que comenta, todos tenemos o la gran parte de la población tiene un álbum fotográfico o una fotografía y también es parte de un álbum fotográfico que a veces llega por un legado familiar o otras veces se constituye a partir del mismo, la actividad del coleccionismo. Entonces, ¿qué determina que algo sea patrimonio documental o una imagen sea patrimonio documental? Es el legado y la visión que se tiene acerca de cómo se toma una fotografía, es decir, que tiene una narrativa. Puesta en valor. Lo que determina que es patrimonio es la puesta en valor. Cuando usted va a rescatar un fondo porque los sucesores del fotógrafo de una población, pues lo tienen ahí en cajas y dicen, yo quiero que algo se haga, que algo bueno se haga. Entonces acuden a las instituciones. Oiga, esto no lo quiero tirar. Ah, bueno, pues nosotros nos interesa. Bueno, eso es un contrato que es pues prácticamente un cuasi contrato en el cual uno va a vigilar cosas de terceros sin que los terceros nos los hayan pedido, ¿sí? Eso es poner en valor, es decir, esto tiene un valor para esta comunidad, para esta ciudad, para este estado, para la nación. Poner en valor significa no solamente reconocerlo, no solamente llevárselo a una institución y que las cajas, en lugar de que vivan en la caja de los señores que nos las regalaron, vivan en una institución otros 5 años. No, es trabajarlo, investigarlo, interpretarlo. Por eso los archivos en el control físico describen y hacen registros de inventarios, estados de conservación. Analizan y describen las imágenes y hacen bases de datos para hacer catálogos y almacenan correctamente. Entonces, es la puesta en valor. Nosotros no podemos poner en valor tantas imágenes por su volumen. Tenemos que ser muy selectivos. Entonces,
lo que actualmente hay es un uso indiscriminado de un dispositivo que hace imágenes. Porque antes usted tenía una cámara con 36 exposiciones y además tenía que imprimirlas después de revelar el rollo. Ahora no. Ahora la inmediatez, que esto se lo debemos a la tele, ¿no? Que usted vea en una pantalla inmediatamente lo que tomó, sin tener que revelarlo y sin límite, hace que exista una explosión. Lo que este investigador italiano plantea como el homo videns, el hombre hecho video. Entonces todo tiene que estar en video, todo tiene que estar en un documental. Bueno, la memoria de un país tiene soportes. El fotográfico, es un soporte que no solamente nos habla de un tema, sino de muchos temas. Una fotografía es polisémica. Habla de quién la tomó, habla de su contenido, habla de su momento, habla de su tiempo. Ese valor de las imágenes o sea, el valor polisémico de las imágenes la hacen altamente dinámica. Entonces, mire, para que nosotros cataloguemos una fotografía, hay que aprender a ubicarla, a fecharla, a leerla. Es decir, una gente que cataloga libros no lee libro. En las bibliotecas los procesos técnicos no leen el libro o catalogan. Nosotros tenemos que leer las imágenes, tenemos que oír el audio, tenemos que ver el video, calificar el cassette, ver la película. Entonces, los soportes se han sofisticado y con ello se ha sofisticado su puesta en valor. Entonces, yo considero que lo más importante en este momento es tener una actitud selectiva, un criterio selectivo para que todas esas imágenes que generan las unidades de comunicación social pasen por un filtro. Y el primer filtro es el autor. Es decir, a ver, no me mandes 25 disparos. No me ametralles con la inauguración de tal edificio. Dame las 5 muy buenas. Y eso tiene que ver con el rigor del fotógrafo. Siempre ha sido eso. El rigor del fotógrafo. Claro, le vamos a pedir rigor al fotógrafo de guerra, ¿verdad? O del conflicto social, que va corriendo, salvándose, ¿no? Pero tampoco podemos ser tan laxos, ¿no? De conservar una colección de espaldas en las inauguraciones o de manos que se meten en el campo. Entonces tiene que haber desde el principio rigor para que podamos decir que tú eres un fotógrafo de la fuente de comunicación social, tienes que tener una buena calidad. ¿Y por qué? Porque esa calidad, ¿de qué dependen los archivos y las colecciones? De la calidad de sus ejemplares, de sus ítems. Entonces, cuando nosotros rescatamos un archivo, tenemos que trabajarlo en 3 años máximo, porque cada 5 años se duplica geométricamente el deterioro. Por eso es tan importante para el cine, para el audio, para la tele, que estos soportes friables estén bajo condiciones controladas de humedad sobre todo, porque la humedad es la que mata estos materiales. Entonces, ahora, esos son los materiales analógicos. ¿Qué pasa con los materiales digitales? Con todas las fotografías que tenemos en nuestros teléfonos, pues tienen pulsión de muerte, viven en la cuerda floja. ¿Cuál? Se caiga el celular, lo pisemos, lo tiremos, explote la pila. En un clic podemos borrarlas. ¿Por qué? Porque los soportes digitales son los peores soportes que hemos tenido hasta el momento.
en su, digamos, calidad de seguridad. Es decir, un día no te abre la computadora, un día el disco duro se arruina. Entonces tienes que tener copias. ¿Qué es lo que más le duele a las personas que pierden su celular o se lo tiran a la cubeta de agua? Que perdieron sus fotos. Entonces ahora sí las ponemos en valor, ¿verdad? Bueno, pues estamos a un clic de borrar las cosas. Alguien que haga un error en un almacenamiento, meta un virus en una estación de trabajo que está conectada al almacenamiento digital, a la torre, al servidor, ya. Si no tenemos espejos, si no tenemos organización. Pero la vida que llevamos, impuesta por todas las tensiones, dígame cómo está el desktop de su computadora, cómo está organizadas sus imágenes por fecha. No, ahí están todas, fotos, ¿no? Bueno, esto requiere de un proceso evolutivo de conciencia, ¿no? Bueno. Y justamente una de las misiones del fotoobservatorio, entiendo, es el mantenimiento de estos acervos y también las estrategias para que mediante la vinculación de instituciones se pueda llevar a cabo este resguardo y que se sepan, se empiecen a armar estos criterios para la conservación del material. Em, pero también pensemos en la forma en la que surgen estas invenciones del cine, la radio, la televisión y por supuesto la fotografía, que se han insertado en la sociedad primero como parte del entretenimiento y posteriormente pues se han convertido en herramientas de comunicación, de registro histórico, de educación y que deben estar soportadas por una consolidación de un sistema, y en este caso serían las políticas públicas que ya nos comentaba, maestro. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es realmente la importancia de crear políticas públicas en beneficio del patrimonio documental? En primer lugar, tengo que decirle que todos tenemos el derecho humano a la información y a la investigación. Entonces, de ahí el origen, justificación de una política de Estado. No solamente pública, puede ser también privada, ¿sí? Pero a mí me interesa más hablar de políticas de Estado. A mí me gustaría que en la normatividad legislativa se dijera que se va a otorgar el dinero necesario para garantizar la preservación de los archivos fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, etc. Sin problema alguno. Es decir, que nos digan, a ver, cada institución, agente, institución dedicada a la conservación, tiene que tener un programa de 10 años. Ahorita, ¿qué va usted a hacer en 10 años? ¿Cómo se ve usted dentro de 10 años? ¿Qué va a hacer? Y entonces, a partir de ahí, podemos decir, ok, para ese programa, usted necesita tantos millones de pesos. Y no que tenemos ahora que de suspender nuestras actividades en enero, febrero y marzo, porque el capítulo 3000 con el que se emplean a las personas que trabajan en los archivos no se proporciona por austeridad. No. A ver, la agenda política es una. La agenda económica la entiendo. Pero entonces, ¿cómo podemos determinar que no vas a tener dinero para sus empleados si tiene usted un programa para 10 años? Entonces tenemos que hacer una gran reflexión que lleve a un cambio estructural de las aplicaciones, de las medidas administrativas en materia de memoria, en materia de resguardo de los archivos.
Desde 1979, 80, venimos arrastrando este adelgazamiento del sector público que le pega a las instituciones que resguardan la memoria, archivos, bibliotecas y museos y otras agencias. Entonces, venimos arrastrando eso. ¿Cómo lo veo el observatorio? Bueno, menos del 60% de las instituciones tiene una figura o ha tenido la figura de un conservador. Entonces tenemos una escuela que forma conservadores, Escuela Nacional de Restauración y Conservación. Y esas personas, unos se especializan en papel o les gusta el papel, otros hacen fotografía. Bueno, pues posiblemente en 11, 15 años hemos formado entre México y el extranjero y gente que ha ido al posgrado afuera a 60 personas. Dígame cuántas trabajan. Otra vez, 6 de esas personas trabajan con un puesto como conservador de fotografía. Es decir, necesitamos incorporar al conservador de cualquier soporte, al de pintura, al de escultura, al de libros, al de sonido, a una figura de dirección de área que se hable con el administrador. Eso es una política de Estado. El señor conservador no es un artesano, es un científico que está ahí conociendo de la materialidad de los soportes de la memoria y cómo hacerle que duren 100 años por lo menos. Nosotros tenemos grandes pérdidas en nuestro patrimonio. Se quema la Cineteca. Bueno, ahora vamos a celebrar próximamente no sé cuántos años de la Cineteca, de tener Cineteca. O sea, a mí me gustaría que le diéramos con nuestros impuestos a la Cineteca un regalo de cumpleaños, que le colocáramos en todas sus bóvedas sistemas de supresión inteligentes de incendios. Si fue la que se quemó, pues que pongamos, hicimos una gran remodelación, un gran proyecto de salas. ¿Y dónde está la prevención de riesgos? ¿Dónde está el plan de disminución de desastres, disminución de riesgos y su respuesta? Eso es una política documentalista. Esa es una política de Estado. Tenemos nosotros que decir, necesitamos tener un director de área de conservación y de ahí, ¿dónde está el director de la documentación? ¿Dónde está el del acceso? En lugar de hacer 20 exposiciones, ¿por qué no hacemos 15? Y lo que íbamos a gastar en las otras 5, se lo damos a la conservación. ¿Por qué no le damos 2 semanas más a cada exposición? Y que la vea más gente. Y entonces con eso que nos vamos a ahorrar en exposiciones. Exposiciones son carísimas. Producirlas, hacer la museografía, pagar los seguros. Bueno, creo yo que estas son las cosas que nosotros necesitamos decirles. Bueno, ya se lo hemos dicho, pero lo decimos en cada congreso, usted vaya a cada reunión y verá, ¿no? Sí. Cuando nosotros asistimos a las famosas consultas públicas, la última a la que asistimos, que fue ahí en el auditorio de la Estela de Luz, no se hablaba de patrimonio documental. Tuvimos fuimos y dijimos, oiga, aquí falta. Se hablaba del patrimonio arqueológico, del ecosistema, del arquitectónico. Oiga, y el documental, si aquí en México lo que más hay son libros y papeles. Entonces, veamos, sentémonos a la mesa con asociaciones civiles como ADAVI. ¿Por qué existe ADAVI? Porque no alcanza el dinero del gobierno de igual para atender a todos los archivos. ¿Por qué? Si yo pago IVA
y tú pagas IVA. Necesitamos sentarnos a tomar en serio que si no cuidamos el patrimonio, se vende en Sotheby's o en Christie's y hay tráfico ilegal. Porque ahora hay de piezas, pero también puede haber de libros, como ya lo vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos personal, hay menos dispositivos de seguridad para el patrimonio. Eso es lo que yo digo, una política de Estado, pero la política de Estado tiene que nacer de las bases hacia la pirámide, hacia la punta de la pirámide. Por eso es que nosotros pensamos que en el fotoobservatorio que bastante haremos con coadyuvar, decir, aquí está este, aquí aparece este otro. Y nos faltan 900, detectar a 900, pero ahí vamos. Ya nos ha relatado gran parte de lo que, de la esencia y la naturaleza del fotoobservatorio, pero me gustaría que, maestro, que nos, de manera general, nos platicara cuáles son las implicaciones de tener un fotoobservatorio, implicaciones nacionales para el registro y el resguardo de la memoria histórica, que se dice fácil, pero no lo es. Bueno, yo pienso que la gran labor es crear una red donde todos los archivos públicos y privados que resguarden fotografía se conozcan, se reconozcan y además tengan una instancia donde recurrir para su consulta, pero para consultar las diferentes temáticas que están inmersas en el día a día. La gestión, la administración, la organización de los archivos, la catalogación, su conservación. Lo más importante es que se pueda lograr hacer entender que si no hay un control climatológico con una constante de menos de 45% humedad relativa, vamos a perder el patrimonio. Vamos a generar un deterioro. ¿Vale? Y, y, que, y que, bueno, la temperatura, pues ya para ser congruentes con el cambio climático o no contribuir a ese cambio, pues le hemos subido, ¿no? Es decir, hemos dicho que 18, 20 grados es como lo máximo, pero pero hay que buscar que la humedad sea siempre constante, que no tengamos más allá de 50%. Esa es mi mayor preocupación. Si nosotros guardamos bien, por mucho tiempo vamos a poder hacer todas las demás actividades de control físico, control intelectual. Yo hago mucho énfasis en el almacenaje. A mí me causa mucha desconcierto que se habla del cambio climático y cuando decimos necesitamos enfriar, necesitamos deshumidificar, necesitamos calidad del aire, necesitamos estos motores que estén inyectando aire a las bóvedas, de repente hay un administrador que nos dice, pero eso es energía eléctrica, es menos que la del servidor de tu institución. Ustedes que trabajan con la tele, con los medios, bueno, deben saber que YouTube es la empresa que más gasta y más consume energía eléctrica. Entonces, ¿de qué nos alarmamos? Es decir, como que hay que ser coherentes, ¿no? Estamos hablando de conservar la memoria, no de mantener un streaming, ¿sí? Un constante, ¿ves? Porque ahora esa es la cuestión, ahora hay que digitalizar, pero ¿cómo vamos a digitalizar si están sucias las imágenes, si no están identificadas, si no están catalogadas? Entonces, sí, podemos digitalizar, podemos tener imágenes en el internet, en nuestras páginas, en las redes, con pandemia o sin pandemia, pero antes hay que pagarle a las personas para que hagan el trabajo que está atrás.
Y eso es lo que Fotoobservatorio está haciendo, está buscando ese, digamos, pues empuje, esa pulsión de buenas prácticas. Eso es lo que implica un fotoobservatorio. Conocer las buenas prácticas y saber enseñarlas, saber transmitirlas y entretejer, porque esto es una plataforma de comunicación, pero que atrás de ella viene una plataforma de conceptualización. Entonces, sí, pensamos que todavía nos falta mucho sensibilizar. Bueno, ha habido instituciones que cuando las invitamos nos dicen, no, a mí no me interesa, porque yo ya tengo resueltos mis problemas de difusión. A mí no me hace falta la difusión. No, si no es difusión, mira, ya que hay muchísimas personas que no están entendiendo lo que leen. Si tú vas a la página, al documento básico fotoobservatorio, no es para difusión, es para concentrar, para visualizar, para hacer un levantamiento. Hay otros que dicen, no, pues mi institución no puede ser miembro de eso. Hombre, pero si el Archivo General de la Nación es miembro, si la Cineteca Nacional es miembro, si tal universidad es miembro, bueno, otras instituciones nos dicen que no les permite su ley orgánica, cuando la ley de archivos, pues tiene que ser una ley, marca que cualquier archivo debe de tener una visión pública. Entonces, ¿qué significa? Una lucha, una tarea constante en el convencimiento, en alinear y conciliar actitudes en torno a una meta. En ese sentido, la vinculación, me parece, y también lo hemos aprendido a lo largo de esta serie, es muy importante para crear estos criterios y también normas que permitan llevar a buen puerto el trabajo de la conservación del patrimonio documental. Y también en esta misma línea, el fotoobservatorio se relaciona con el Cotendoc. ¿Nos puede contar, maestro, cómo es esta vinculación y también qué beneficios tiene el haber podido dentro de este comité crear los lineamientos de una norma mexicana? Bueno, es muy importante que nosotros sepamos que el Seminario de Imagen y Documentación elabora la norma, pero en el momento en el que tiene que llevar la norma a, a su, digamos, materialización, acude al Comité Técnico de, de Documentación, que es el COTENDO. Y ahí se conforma el subcomité de materiales fotográficos, que pues es la instancia que propia del COTENDOC, donde no solamente los especialistas de el seminario, sino otros especialistas de otras dependencias, ya miembros del COTENDOC, se incorporan. Entonces, tenemos dos instancias paralelas, pero con los mismos, que atinan a los mismos fines, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros divulgar una norma o sentar las bases de una norma que va a permitir la descripción. ¿Cuál es uno de los problemas? El segundo problema que tienen los archivos fotográficos, que no están catalogados, ¿sí? Que no están catalogados. Bueno, hay muchos factores, podemos quedarnos 5 horas hablando por qué no están catalogados. Pero una de las razones más importantes es que cuando nosotros hacemos un catálogo necesitamos tener un concepto bien claro atrás de cada uno de los métodos catalográficos. Y eso nos va a permitir, con los materiales que ahora se encuentran pues asentados, radicados en bases de datos, intercambio de información. Entonces, si nosotros no describimos bien nuestras imágenes con ciertos criterios internacionales, con criterios que se llaman ahora de buenas prácticas,
con recomendaciones sobre diferentes corrientes de la archivística y la bibliotecología. Bueno, no vamos a tener una homologación, no vamos a tener ese intercambio tan fluido. Así que la norma nos permite homologar, normalizar, como dicen ahora, pero es homologar la descripción de la información. Y creo que esta norma que nosotros hicimos es una norma que está basada en la conceptualización. No importa qué software tengas, no importa si estás en XAG o estás en MAR 21, en Dublin Core, tú puedes identificar las diferentes áreas que abarca la norma en cada uno de estos sistemas o subsistemas metodológicos. Entonces, ese es muy importante y es un trabajo que nunca se termina. Ahora tenemos que presentar el tratamiento para la catalogación de unidades documentales compuestas y también para imágenes nacidas digitales. Es decir, cómo se van a hablar estas necesidades con la norma y cuáles son los procedimientos. Y seguramente después vamos a tener que pensar en algo para crear políticas documentales. Y ahí sí ya hubo otra norma muy interesante, que es la norma de preservación de patrimonio documental. Bueno, esa norma es importante porque da un marco, ¿no?, sobre el trabajo de la preservación. Y ahora pues vamos construyendo así como son el Cotindor y el Fotoobservatorio se desaparecen mucho porque son entidades que recogen el saber y el saber mejor de los especialistas mexicanos. Y también se relaciona con otro comité, que es el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, y que también tiene sus características y también establece lazos internacionales en cuanto al patrimonio documental. ¿Cuáles son las motivaciones para crear estos vínculos internacionales? ¿Y qué beneficios también tiene para el país? Bueno, reunir y en una misma sintonía a a lo que yo llamaría las agencias aliadas. Es decir, el programa Memoria del Mundo es un programa de reconocimiento, pero el reconocimiento y registro de una colección dentro del programa Memoria del Mundo implica que se han aplicado buenas prácticas y que se garantiza la aplicación de esas buenas prácticas, que tienen que ver con preservación y acceso. Bueno, el Comité Mexicano es como una caja de resonancia de los documentos que se generan por el programa Memoria del Mundo, que es un programa que no está en París, sino está en todo el mundo. Somos varios especialistas que formamos parte de los subcomités. El subcomité de registro son esas personas que se dedican a ver y evaluar los proyectos, los candidatos, las colecciones que quieren un registro internacional. El subcomité de preservación tiene que ver con toda la tecnología, todas las recomendaciones. Ahí redactamos las recomendaciones para la preservación de la memoria digital, las recomendaciones sobre herencia documental. Y hay otro subcomité que es el de educación, que es ese subcomité de educación y capacitación, tiene que ver con estrategias innovadoras para que mayor cantidad de personas, sean especialistas o no, sean adultos o jóvenes o niños, se involucren con el concepto de memoria del mundo, con el concepto de la memoria documental, con lo que tú decías hace un rato, los álbumes familiares, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, el Comité Mexicano
replica todo eso. Ahora lo puede replicar en el centro de conocimiento que está en Vizcaínas, por ejemplo, ¿no? Pero toda la demás actividad la tiene que hacer interaccionando con diferentes agentes, con la Biblioteca Nacional, con el Archivo General de la Nación, con el Cotendo, con el INSE. Lo que a mí siempre me pareció importante era poder ir reuniendo estas instancias. Por ejemplo, nos gustaría tener a la Asociación de Bibliotecarios como aliado, a la AMBAC o a la de archivistas o a la de los archivistas latinoamericanos. Bueno, todas estas instancias, el mismo ADAVI, por ejemplo, y es un aliado, la Fundación ICA, en fin, aquí la cuestión es aliar a estas, tratar de crear un gran marco de varias instancias para que podamos entretejer a nivel institucional pues un telar, ¿verdad? Sí, un mosaico muchísimo más profundo, por ejemplo, con universidades públicas, por ejemplo, con ANUYES o con... Todos tenemos una memoria, esa es nuestra constante. Todos tenemos una memoria que conservar. Y algunos pues será una memoria más personal, otros más académica, otros institucional, pero lo importante es que exista sinergia entre las instituciones. Por ejemplo, ustedes como ILSE, un organismo de UNESCO en México, ¿no? Bueno, pues crea este contacto toca base con la oficina de UNESCO, nosotros tocamos base con Cotendoc desde Fotoobservatorio con Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Entonces empezamos a girar sobre un mismo eje, como un sistema planetario, ¿verdad? ¿Y cuál es el eje en nuestro epicentro de gravedad? Pues en lugar de Sol, la memoria, ¿no? Si lo queremos poner en un ejemplito, ¿no? Nos comentaba casi al principio de la entrevista la realización de un foro que me gustaría que nos comentara de cuáles fueron los alcances de este foro, que entiendo es un foro internacional y que me parece importante mencionarlo porque nos deja ver también que este espíritu de creación, de investigación, pero también de vinculación, a pesar del confinamiento que hemos vivido por la pandemia, pues no se detiene. Y es claro cuáles son las líneas y hacia dónde va estas actividades que realiza. ¿Podría platicarnos un poco No, sobre este foro? el foro, decía yo, forma parte o formó parte de un proyecto que se presentó al FONCA. Y este foro pretendía retomar el último encuentro que tuvimos en 2016 y abrirlo a el reporte de estudios de caso. Es decir, convocamos de tal manera que hubiera presentación de material audiovisual, películas sobre archivos, reportes de estudio de caso, cómo resolví tal cosa o cómo trabajé tal acervo o cómo estoy trabajando, mesas de trabajo donde pudiéramos nosotros crear un diálogo muy directo entre especialistas y problemáticas. Yo tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Entonces, tuvimos 87 ponencias o 87 inscripciones de trabajos y no se rechazó a ninguno, porque es un foro, ¿sí? No es un congreso. Entonces, de esa manera tuvimos que alinear todas estas participaciones en diferentes áreas de conocimiento para tener una buena metodología y logramos detectar lo siguiente. Uno, necesitamos mayor capacitación en el manejo y buenas prácticas de la conservación.
hay todavía una escasez de la figura de la conservación fotográfica. Por otro lado, hay una falta, si tú quieres, de rigor en cuanto al abordaje, al trabajo de recopilación, ¿no?, de material fotográfico, como para constituir nuevas colecciones o rescatar colecciones. Pero por otro lado encontramos que hay personas que no vienen del ámbito académico, sino que desde un ámbito muy personal de afinidades y gustos propios, están yendo a rescatar los archivos que puedan rescatar, que pueden localizar aún de estudios que te ofrecían en las colonias el retrato de ovalito para tu credencial. Y que van y que tocan, oye, aquí había una foto, una tienda de foto, aquí había una fotografía. ¿Y quién era? Pues vive ya junto, aquí a la vuelta. Usted no vende el archivo. Usted no me, ¿qué le va a hacer? Tiene archivo. Todo eso lo hemos encontrado profesionales dedicados a la fotografía científica aplicada a la obra de arte. Hemos encontrado en Colima iniciativas de formación de archivos, de bancos de imágenes a partir de proyectos de memoria oral y rescate regional. En Chiapas, este laboratorio audiovisual de investigación social, Mirador, etcétera, CESMECA, en Chiapas, pues están muy activos buscando fotografías de sus comunidades. O sea, el sentido regional fue obviamente muy presente en todo el foro. Es decir, ya no es los archivos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y anexas. No, ahora encontramos iniciativas en Chiapas, en Colima, en diferentes entidades del interior del país. Y eso nos enriquece mucho la vinculación. Si nos enriquece mucho el saber, que ellos sepan que hay una instancia que tiene colgadas en su plataforma tesis, manuales, normas, artículos sobre conservación. Entonces, el foro sí nos abrió muchos frentes que tenemos que atender, pero también nos abrió muchísimas buenas noticias, ¿sí? Hay un interés real y dinámico por la conservación de la fotografía y ahí compartimos pues iniciativas como la del historiador John Maras, en la cual estamos pensando en reforzar aún más nuestra presencia en las regiones. ¿Sí? También durante este contexto de un poco de confinamiento, el Fotoobservatorio promovió esta serie que llega a la gente desde nuestros pequeños espacios y con características propias de esta realidad, donde existe un nuevo paisaje sonoro creado por el ruido de los carros, de la gente y todos estos sonidos cotidianos, y también nuevas narrativas visuales, muy alejadas de lo que conocíamos en los estudios y en las cabinas de grabación, pero que al final ha conformado, creo, la esencia de joyas de colección. Me gustaría, maestro, por favor, nos comparta cómo surge la idea de esta serie ligada íntimamente a la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria. Yo parto de que nosotros tenemos que mostrar lo que tenemos. Los archivos tienen que mostrar lo que conservan. Tienen que decirle al ciudadano de a pie, todos nosotros, que tienen tal y cual grabación, que tienen tal y cual video, que tienen cual película. No podemos nosotros conservar ni apropiarnos del patrimonio si no sabemos qué es lo que tenemos. Es como si yo le digo a usted, ve usted que su abuelita le dejó una caja llena de diamantes, pero no se los enseño. Ni sabe usted si son verdes, si son azules, si son amarillos, si son cristalinos. Entonces,
a mí me parece que es muy importante que exista una promoción más allá de la consulta in situ, que exista más un ir a buscar, inclusive pues con los medios de comunicación, eh, interviniendo el espacio, ¿sí? Tanto el público como el radioeléctrico, con los acervos de las colecciones. Desde que yo trabajaba en el proyecto de Fonoteca Nacional, antes de que se inaugurara, planteamos esta cuestión de que, bueno, sí, una audioteca, una fonoteca, pero también necesitamos que una conexión exterior, como un trabajo intramuros hacia adentro, crecer hacia adentro, pero que nos debemos a un público, nos debemos a una comunidad. Es como en las pequeñas comunidades como Cholula, sus mayordomías. Sabemos que hay mayordomos y sabemos que hay toda una estructura de mayordomía que cuidan de los templos, pero esa es una estructura social, microestructura, ¿sí? Pero que está tremendamente bien documentada. Tienen música, tienen bandas, tienen fotos, hay hasta documentales. Bueno, todo eso tiene que saberse, tiene que conocerse, darse a conocer, tener una nueva estrategia. Yo parto en mi modelo de gestión de colecciones, yo parto que en la parte de acceso, siempre hablamos preservación y acceso, en la parte de acceso es muy importante que actualmente el archivo mediateca, como se llame, presente un menú, un catálogo y enriquezca su catálogo de servicios al público. Estamos abiertos a los investigadores. Bueno, sí, pero no todos son investigadores y los investigadores son muy finito. Entonces, esto cuesta mucho dinero, entonces hay que justificar, hay que intervenir, hay que hacer alianzas, bueno, tenemos que conocernos entre nosotros, entre los propios miembros del Cotendoc, pocas veces nos sentamos a decirnos como terapia de grupo cuáles son nuestros problemas. ¿Por qué? Porque vamos a las reuniones muy técnicas y orden del día, pero deberíamos hacer una convención de Cotendoc nada más pero fíjense, qué cosa tan interesante. No hay una federación de archivos, pero hay Cotendoc, hay fotoobservatorio, hay Comité Mexicano. Entonces, creo que eso es algo que nos permite. No tenemos una asociación de bibliotecarios, una asociación de archivistas, pero tenemos una especie de ONG reconocida entre la Secretaría de Economía y después tenemos una plataforma que es como ONG reconocida por quienes trabajan con archivos fotográficos. Eso es importante que exista esta sinergia. Estas pláticas, esta iniciativa tiene esa idea. ¿Sí? Y claro, va unida con las mesas de reflexión que desde la oficina de UNESCO pues queremos hacer este año y que hicimos el año pasado. Y ahora el Comité Mexicano pues va a apuntar otra actividad más que es la del Centro de Conocimiento. Estamos desafortunadamente llegando al final del programa, pero me gustaría, antes de terminar, que nos comparta una última reflexión, y es que para muchos hoy en día seguramente es normal tomar sus celulares y sacar una imagen. Sin embargo, estoy segura que para alguien que ha trabajado por años, como usted, en la conservación de imágenes fílmicas y fotográficas, la simple acción de sostener en sus manos una fotografía representa mucho más. Por favor, me gustaría que nos comparta qué significa para usted, maestro, la fotografía y cómo invitaría a nuestro público a buscar una nueva mirada para acercarse incluso a los recuerdos familiares. Como una extensión del tiempo, de la experiencia espacio-temporal. Pensar que en esa fotografía está inmerso un momento y un espacio.
y que circula en ese tiempo y en espacio el objeto fotografiado, que llega hasta nosotros. Es decir, un daguerrotipo, una tarjeta de visita de un retrato de una persona, hombre, mujer, nunca pensó que lo fuéramos a ver nosotros, porque fue una imagen que se hizo para su intimidad. Pero ha pasado de ese espacio temporal de la intimidad y de su motivación hasta nuestros días, 189 años, ¿sí? O 180 años después, y nosotros lo podemos seguir viendo, podemos ver en él ese reflejo, ¿sí? Ahora, imagínense cuando nosotros vemos una imagen de un post-mortem, o sea, una fotografía post-mortem, inmediatamente tenemos una distancia y damos la vuelta a la fotografía para abordarla desde la forma menos violenta, porque siempre tenemos ese respeto a la solemnidad de la muerte, ¿no? Bueno, igual puede ser con una imagen en la cual nosotros pensemos, por ejemplo, en una fotografía de 1908, de 1900, de Santos Dumont en sus aeroplanos. Es decir, con ese instrumento se trepó al aire este hombre intrépido y tenemos esa relación de asombro. Para mí, ver una imagen, decir que una imagen me atrapa, es cuando yo no me provoca un asombro, o cuando a lo mejor yo me asombro mismo, ¿no? Por la fotografía. Pero ese es el contacto. Y cuando empiezo a pensar en eso, pienso en la polisemia, en los diferentes significados. ¿Y para qué se habrá tomado esta fotografía esta chica? ¿Para regalársela a su novio? ¿Para regalársela a su mamá? Eso uno empieza a preguntarse. Ahora, otra cosa es con el público, un experimento que hemos estado pensando, Grant Romer, básicamente y yo, decir, si por un momento dado las autoridades gubernamentales nos indicaran que solamente podemos guardar una fotografía, porque todas las demás fotografías se van a requisar para extraerles la plata, o la gelatina, o el plástico, ¿con cuál te quedarías? Pero tú tienes que escribir 2 cuartillas diciendo por qué te quedas con esa foto, para que te la sellen y tengas el permiso de tener esa fotografía contigo. Ahí es a donde el afecto empieza a jugar un papel muy importante. Una fotografía puede ser un pretexto de afecto, puede ser un texto de afecto, puede ser un discurso de afecto, pero de una experiencia muy nítida, que es símbolo, es a donde las imágenes adquieren estos símbolos. Un símbolo para el que la posee, para el tenedor de la fotografía. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado, por habernos llevado por este recorrido, por la fotografía. Esperemos que exista una segunda oportunidad para seguir platicando, porque el tema es realmente vasto. Muchas gracias. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más la participación del maestro Fernando Adolfo Osorio Alarcón por compartirnos la labor del fotoobservatorio y por contagiarnos, por supuesto, de su pasión por la fotografía.
Gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.